Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a una edición más de Meditaciones. Estamos a jueves 13 de agosto, jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Y aunque no podamos tener acceso a el Santísimo Sacramento expuesto en la custodia, puedes desde tu casa hacer un acto de unión espiritual a Jesús sacramentado, solitario en los sagrarios del mundo. Tanta gente que cuando se podía se olvidaban de que Jesús estaba allí esperándonos, y ahora que no se puede, lo añoran y esperan que se vuelva a abrir la iglesia para poder tener horas santas, horas eucarísticas allí junto al Santísimo. La oración de hoy es la siguiente: Señor, que la preciosa paciencia de los justos nos aumente el anhelo de tu amor y cultive siempre en nuestros corazones la fortaleza sagrada de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la palabra de Dios nos habla de un asunto interesante. ¿Puedes tú perdonar a quien te haya hecho daño? O mejor dicho, ¿estás dispuesto o dispuesta a perdonar a la persona que más daño te haya hecho en la vida? No siempre, aun cuando seamos cristianos, estamos dispuestos o capacitados para perdonar. Y perdonar quiere decir liberar, soltar esa carga y darle libertad a esa persona, porque quien guarda rencores y resentimientos en realidad sigue atado o atada a un sentimiento negativo y sigue atado para mal a una relación, a una persona a la que hay que dejar ir y restaurar una amistad, una relación que se pudo haber dañado. Nuestra ofensa para con Dios no es lo mismo que una ofensa para con el hermano. Siempre se ha considerado que nuestros pecados, nuestras ofensas a Dios, son de una dimensión infinita, porque el ofendido es infinito, es Dios. En cambio, que cuando alguien nos hace un agravio a nosotros, nosotros somos criaturas, somos polvo y al polvo volveremos. Por lo tanto, una ofensa hecha a nosotros no tiene la misma magnitud de una ofensa hecha a Dios, de un pecado. Y sin embargo, hoy el Señor, en el texto que vamos a leer a continuación, nos muestra que así como Él nos perdona una ofensa infinita, también nosotros tenemos que hacer lo posible por perdonar a quienes han cometido una ofensa contra nosotros, que es una ofensa limitada, finita, increíblemente pequeña en comparación a la ofensa que le hemos causado a Dios. Muchas veces el egoísmo nuestro nos hace ver como que lo que nos hacen a nosotros es imperdonable. ¿Y sabes cuál es la única culpa imperdonable, el único pecado imperdonable? El pecado contra el Espíritu Santo, que eso es materia de otra meditación. Pero todo se puede perdonar. Incluso el mismo Jesús a sus verdugos los perdonó cuando dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. A veces, nuestras heridas, las que nos han causado, suelen ser tan profundas que tardan años en sanar. Pero debemos trabajar en eso, porque el alma de un cristiano jamás puede mantener dentro un resentimiento, un mal pensamiento, un odio contra nadie. Leamos el capítulo 18 de Mateo, del versículo 21 al 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo:
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, este rey le perdonó muchos millones a su deudor. Era costumbre en el pueblo de Israel que cuando un padre de familia adquiría muchas deudas y no podía pagarlas, era vendido él, sus posesiones, y tenía que ir a servir como esclavo a la casa del prestatario para pagar su deuda. Ante esta situación espantosa en la que se vio este hombre, se arroja al rey para pedirle que le perdone, que tenga paciencia, y dice que le perdonó toda la deuda porque se lo pidió. Este rey es Dios, y Dios es para nosotros inmensamente bueno y misericordioso, y cada vez que nosotros vamos con un corazón arrepentido a pedirle perdón en la confesión y por el arrepentimiento sincero, el Señor te va a perdonar. Ten en cuenta, hermano, que cuando vas a confesarte pecador, tienes que haber cumplido los requisitos para hacer una buena confesión. De lo contrario, la confesión puede estar viciada de nulidad, puede haber sido una confesión inválida. Mucha gente a veces piensa que con llegar al confesionario porque vio al cura que estaba sentado, basta y decir: bueno, aquí estoy, me voy a confesar estos pecados, este, y a veces hablan demasiado y no aterrizan en el pecado concreto. Es necesario el arrepentimiento. A veces me da no sé qué pensar, porque cuando les pregunto a la gente: ¿de verdad estás arrepentido o arrepentida por lo que hiciste?, no falta quien me diga: ¿y qué es eso? ¿Sí? En este país hay veces que la gente no tiene noticia de la palabra arrepentimiento, cuando eso es lo principal que debemos tener para poder ir a confesarte. Si no estás arrepentido de tus pecados, no vayas. Le vas a hacer perder tiempo al sacerdote y vas a perder tu tiempo. Una confesión sin arrepentimiento es inválida y vas a levantarte de allí igual que como llegaste. Si no estás arrepentido, si no tienes propósito de enmendarte ni de cumplir la penitencia, pues la absolución será inválida. No depende del sacerdote. La absolución no es una cosa mágica. Depende en gran parte de qué manera y de cuán arrepentido estés tú. Por eso es que este pasaje evangélico nos pone en sintonía con la confesión, con el arrepentimiento y con la necesidad de que nosotros perdonemos a los demás
que nos han ofendido de una manera diminuta, pequeña, insignificante muchas veces, en comparación a cómo nosotros hemos ofendido a Dios. En la confesión, obviamente, la gente se confiesa tanto pecados mortales como veniales. Y en la confesión, pues nosotros mostramos también nuestros pecados en relación a las personas, en relación al amor al prójimo. Recuerden que los mandamientos son 10 y los primeros 3 están dedicados al amor a Dios y a la reverencia y adoración que le debemos. Y los otros están dedicados pues al amor al prójimo. Este hombre, saliendo de la presencia del Señor, perdonado de una enorme deuda, va y se encuentra con alguien que le debe algo poquito. Y dice acá que este siervo lo metió a la cárcel. Lo metió a la cárcel. No quiso escucharlo. Se portó de manera inmisericordia con el otro. Y así somos a veces. Aunque Dios nos perdone y sea bondadoso con nosotros como que no queremos ser bondadosos con los demás. Y la idea es que si tú recibes misericordia, actúes con misericordia. Si tú recibes perdón, actúes perdonando y no de otra manera, pues de lo contrario te habrás portado de una forma egoísta, mezquina y miserable. Cuando Pedro hizo esta pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es porque el cristiano siempre tiene que estar abierto al perdón. 70 veces 7 quiere decir siempre. O sea que no hay ningún pecado que tú puedas decir, ninguna ofensa que tú puedas decir, esto no lo voy a perdonar, esto es imperdonable. Todo se puede perdonar, porque estamos llamados a una vida sobrenatural y a heredar la gloria eterna en el cielo. Por lo tanto, no te apegues a esas pequeñas fallas que otros han cometido contigo. Déjalas ir. El perdonar es un acto de la voluntad, no es de los sentimientos ni de las emociones. Si tú con un acto de la voluntad perdonas a alguien, las emociones y los sentimientos te acompañarán luego. Pero tienes primero que tener la firme determinación de dejar ir ese odio, de renunciar a esos sentimientos negativos y de mirar a la persona con caridad. Sin Dios en tu corazón, esto es una cosa prácticamente imposible. Toma la decisión hoy de hablarle a alguna persona con la que hayas tenido un problema y de perdonar a alguien que te haya ofendido. Luego, tus emociones y tus sentimientos hacia esa persona irán cambiando poco a poco. Todo es si dejas entrar a Dios en tu corazón. Él inventó el perdón, Él nos ayudará a perdonar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Síguete cuidando, pórtate bien y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.